Pues yo solo mi nombre es Amicio Víctor Voy a presentar la sustentación de la fase 3 del proyecto de grado. Mi asesor es Andrés Felipe Hernández Giraldo. El nombre del título del proyecto es Análisis de la predicción temprana de los factores determinantes en la excepción de la educación superior del enfoque de la ciencia de datos en un análisis del contexto colombiano. En cuanto a la descripción del problema, para representar ese problema se utilizó el árbol de problemas. Es una herramienta muy intuitiva que nos permite representar gráficamente la estructura o la estructuración de ese problema. Aquí vemos cómo hay unas causas que van a generar este problema de la deserción y consecuentemente van a haber un efecto, unas consecuencias que entre ellas pueden ser por lo menos que no va a haber suficientes profesionales para afrontar esa demanda que quieren las empresas. También va a haber un detrimento en la calidad de vida de las personas, etc. En cuanto al tratamiento del problema, pues, citando aquí a Tinto, dice que la deserción es la problemática que enfrenta el estudiante al ingresar a una institución de educación superior y que no logra graduarse en el tiempo del ciclo educativo. Para eso también, el tratamiento del problema también nos basamos en información del Ministerio de Educación, donde nos dice que para el semestre 2021, semestre 2, la población matriculada era de 1.390.819 estudiantes, donde el 53.6% eran mujeres, y el restante eran hombres. Aquí podemos ver gráficamente esta información que nos está dando aquí el Ministerio de Educación. Obviamente que aquí dan todos los 3 niveles educativos también, técnico, tecnológico y profesional. También vemos cómo está repartida esa población en diferentes tipos de educación. La universidad es la que mayor porcentaje de matriculados tiene, de esos 2.391.861, seguido por las instituciones universitarias de tipo tecnológico. Y así mismo también tenemos como en el 2000, aquí con información de España, como en el 2017 se matricularon 487.511 y ya en el segundo semestre de 2021 bajó considerablemente a 386.611 estudiantes. O sea, es preocupante porque baja el número de matriculados. Vemos también cómo el COVID afectó mucho. Dice Fayez que el 12.7% fue la tasa de deserción, que es el doble de las 2 décadas anteriores. O sea que esa emergencia sanitaria afectó mucho lo que tiene que ver. Tenemos como hasta el 12.7% aquí en el 2020 y 2021. Como decíamos también, la deserción según el nivel de la formación académica. Aquí vemos cómo nos pasa esta información donde nos dice que el nivel técnico profesional es el de mayor deserción. Le sigue el técnico y por último el universitario. O sea que es preocupante esta cifra donde los técnicos son los que más desertan. Vemos que ahí, en cuanto a la preocupación internacional, hay son varias organizaciones, la ONU, el Banco Mundial, el BID. Precisamente hizo un desembolso en el año 2022, como vemos aquí, de 81.5 millones, con el objetivo pues, de ampliar la cobertura en la educación superior, que verdad que fue algo que aumentó esa cobertura. En base ya a ese planteamiento del problema, cómo ha sido la deserción, me hacemos una pregunta: ¿cómo podría implementarse la ciencia de datos en pro de mitigar esa deserción en la educación superior? Luego nos vamos a objetivos. Aquí tenemos un objetivo principal, que es el objetivo específico, el objetivo general, que es en el cual se basa toda la monografía, entonces la cual es analizar las aplicaciones de las técnicas de Machine Learning en la detección de la educación universitaria en Colombia a través de unas revisiones sistemáticas, o sea, de literatura, o sea, de otros autores que ya han hecho estudios previos. Y aquí tenemos 3 objetivos, que es clasificar las técnicas Machine Learning, o sea, cuáles fueron los modelos que esos autores utilizaron para aplicarlo en la problemática. Lo otro es analizar los factores y variables
cuáles son esos factores más relevantes, más determinantes en la inserción universitaria. Y luego identificar las principales limitaciones al momento de aplicar esa ciencia de datos en cuanto a la inserción universitaria, porque hay varias limitaciones. Y como metodología, pues una metodología mixta de cualitativa y cuantitativa de esos datos que se obtienen desde la revisión y análisis de fuentes secundarias, y la metodología pues sigue un diseño documental que se basa en la recopilación, comparación y análisis de estudios previos. Por medio de este enfoque pues dividimos esa metodología en tres fases, como es la exploración, la de análisis documental y análisis de resultados. La exploratoria se basa en la búsqueda, cuando ya comenzamos a filtrar la información genérica, que es la que se relaciona con la problemática, pero desde ya el contexto meramente académico, la estadística de lo académico, que es la que vamos a sacar de las bases de datos del Ministerio de Educación, PADI, etc. Y luego también, pero la búsqueda y recopilación de la información, pero ya la que tiene que ver en donde los autores utilizaron la ciencia de datos para abordar esa problemática de la deserción. Y luego pues se van a seleccionar documentos relevantes, se hace un filtro y cuáles nos van a servir para la monografía, cuáles no. Y las fuentes que utilizamos para esa recopilación fueron en el repositorio, artículos científicos, libros, tesis, etcétera, como podemos ver aquí. Ya en la fase 2, el análisis documental, luego de haber recopilado ya toda esa información, todas esas referencias bibliográficas, comienza ya el análisis, donde vamos a analizar ya por medio de tablas y gráficos ya la verdadera problemática de la deserción, donde se van a analizar las diversas formas de cómo se implementó la ciencia de datos, cuáles fueron los modelos, las métricas que más se utilizaron, cuáles fueron las variables tenidas en cuenta para la predicción temprana, es decir, esas variables objetivas dentro del análisis. También por medio de ese tiempo se identifican tendencias y estacionalidad de esa problemática en diferentes periodos. Luego viene la fase 3, que ya es el análisis de resultados. En esta fase pues, vamos a analizar los resultados que se obtuvieron de esa aplicación previa de los autores de la ciencia de datos. O sea, por lo menos donde se va a identificar en esos resultados obtenidos, se van a analizar por medio de tablas, de gráficos, se va a representar de esa forma para que se vea mucho mejor. Allí dentro de ese análisis pues vamos a tener en cuenta cuál fue ese modelo, esa métrica más usada, cuál fue el modelo de mayor rendimiento, etcétera, las comparaciones, todo eso. Viene ya lo que es el desarrollo de los objetivos, de los tres objetivos, donde se clasifican las técnicas que los autores pues, utilizaron en esos estudios previos. Y bueno, como vemos en el desarrollo de la investigación bibliográfica, sobre esa deserción se identificaron distintos clasificadores, métricas, y se resalta entre ellos el árbol de decisión, porque entre otros el más usado, y la métrica Tracy, que también fue la más usada. Allí para eso se hizo una tabla en la que se recolectó todas las referencias, todos los autores que se analizaron, todos los modelos, la gran mayoría de los modelos que se analizaron, y cuáles fueron los modelos que más se aplicaron. Por lo menos aquí, Decision Tree, vimos que tuvo 11 aplicaciones, o sea, 11 autores utilizaron este modelo. Por lo menos aquí vemos que este Aníbal 2020 utilizó 3 modelos, aquí representados: el Random el Decision Tree, se utilizó 3 modelos. Aquí también vemos cómo de igual forma las métricas también fueron también seleccionadas para saber cuál fue la más usada, cuáles
autores usaron X métrica por medio de esta tabla. También todo esto lo sacamos del análisis que hicieron los autores. Y finalmente graficamos aquí esta tabla como para dar una mejor visión. Aquí vemos que hay 10 autores utilizaron Accuracy, que es lo mismo que muestra la tabla, así mismo se hizo con la de los modelos. Aquí ya por último se contrastó entre el modelo y las respectivas métricas de evaluación que se tuvieron en cuenta en esa investigación. Y ya lo que es el análisis de las variables y factores más comunes, allí podemos ver que hubo un factor, un denominador común en esas variables, porque la variable que más se tuvieron en cuenta en esos estudios fue socioeconómico, el contexto familiar y la variable académica, que es algo que prácticamente todos los trabajos en software, por lo menos el factor económico, pues sabemos que es determinante, sobre todo en el trato de 3, como vamos a ver más adelante, es determinante en la continuidad de la educación. Aquí vemos cómo esta nos muestra que los 3 estratos 1, 2 y 3 donde mayor deserción hay, mientras que el estrato 6 es el de menor deserción. El factor familiar pues, es bastante decisivo porque es el motor, es el incentivo para el estudiante para que pueda seguir en su deseo de no salir de no desertar. El factor académico es uno muy importante que se tiene en cuenta, es como el estudiante que menor puntaje sacó en el IFE pues estaba en más riesgo de desertar, lo que aquí vemos como muestra la gráfica. Los factores institucionales importantes, un buen diseño curricular, unos buenos procesos, unos buenos modelos pedagógicos, seguro el estudiante se va a sentir más confortable, mientras que si llega a una universidad donde el diseño curricular no está a la vanguardia, pues se va a desanimar. Aquí vemos cómo por institución, las instituciones técnicas pues tienen mayor deserción, pero obviamente tienen menos el diseño curricular, menos ingresos para tener unas mejores tecnologías, etc. Y veo las limitaciones del machine learning aplicar en la problemática. Van a haber limitaciones por los datos, si se tiene una data desactualizada, si esa data no tiene los datos completos, va a ser difícil que se tengan una buena predicción. En las conclusiones, pues vemos que a través del trabajo se aprecia que la ciencia de datos es muy utilizada, bastante utilizada para determinar esta deserción. También, como decíamos, vimos que el modelo de decisión tree fue el más usado, como vimos en la tabla. También Accuracy fue la métrica más utilizada, pero el Random Forest fue el modelo de mayor precisión. Ese modelo fue el que dio mejor resultado al momento de predecir los factores. Por lo menos aquí vemos que en algunos estudios se tuvieron estos resultados que se pueden corroborar mediante esa referencia. En cuanto a pues, podríamos decir que es la ciencia de datos por sí sola no va a hacer nada, con todo el potencial no puede hacer nada si no se tienen en cuenta otras variables como la implementación de metodología de parte del gobierno. Si eso no se transforma en oportunidades, pues la ciencia de datos no puede hacer nada, entonces solamente depende de la ciencia de datos. Y la recomendación, pues podríamos decir también que es importante que las instituciones de educación superior cuenten con software de inteligencia artificial, de ciencia de datos que puedan detectar tempranamente esa problemática para que allí el estudiante pues, rápidamente pueda resolver ese factor. También recomendamos usar Weka porque se vio que la mayoría de las referencias bibliográficas fueron muy utilizadas también. Desde la parte gubernamental pues se requiere que los gobiernos realicen un mayor esfuerzo en la inversión. Desde el entorno familiar se necesita también que entre la universidad y la familia haya una comunicación mayor. Bien, gracias a todos.